Allá estamos, ahora sí, dice por fin que estamos en vivo. Un saludo a todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo en esta transmisión, que es bastante importante para nosotros, porque, bueno, todos sabemos que estamos en un momento especial y por supuesto que hay temáticas que hoy día suenan como más urgentes de tratar que otras, siendo, por supuesto, todas las aristas a tratar importantes, pero ¿cómo no pensar que el área de salud es la atención principal, el foco principal en donde nuestros análisis tienen que instalarse? Por lo tanto, me parece tremendamente relevante que podamos hablar con David Peralta, doctor urólogo, médico del Hospital de la Florida. ¿Hace cuántos años, David? Hace bastantes años ya. Y anteriormente había sido médico, entiendo que el único médico de la especialidad suya en el CRS de la Florida, cuando lo teníamos, ¿verdad? Por lo tanto, hay un bagaje del doctor acá que lo que tiene que ver con la salud de esta comuna y por supuesto también con respecto a lo que tiene que hacer de los médicos. Hoy día hay una discusión grande en la que los que no somos del área de salud, y lo vemos más bien como espectadores, que tiene que ver con cómo se debiera llevar adelante de mejor forma esta crisis sanitaria. ¿Cuáles son las discusiones más relevantes y dónde debiera ponerse el foco desde parte del Ministerio de Salud? ¿Cuáles son las principales características nuevas que debiera tener este ministerio con un enfoque se espera diametralmente opuesto a lo hecho anteriormente? Y eso es lo que te quiero preguntar, David, si es que efectivamente hay nuevas visiones, nuevos formatos, comunicaciones distintas hacia la ciudadanía que se transmiten a través del nuevo ministro, con diferencia a lo que habíamos visto con el ministro Mañalich, que como ya hemos dicho, no salió precisamente por algún capricho de algún personaje X, ya sea capricho por el presidente o capricho desde la ciudadanía que lo exigió, sino que salió porque su política se había demostrado que era ineficiente, que nos estaba llevando prácticamente a una profundización de esta crisis. Por tanto, yo quiero preguntarle si es que con este nuevo escenario, ¿se vislumbran algunos cambios o continuamos más o menos igual? Y si continuamos igual, bueno, ¿qué es lo que hay? ¿Qué cambios podrían haber? Gracias, Marcela. Agradecer, por supuesto, la invitación a conversar hoy día de estos temas tan relevantes para la población. Y tú, así de pasada, hacías un comentario y lo anoté aquí, los espectadores, hablabas tú. Yo creo que eso es uno de los problemas más serios, uno de los tantos problemas, pero realmente serios, de que la población está siendo espectadora. Esa es una gran diferencia de lo que fueron las campañas anteriores frente a algunos enfrentamientos de epidemias. Estoy hablando de las epidemias que han habido en los últimos 100 años. Tuvimos epidemia en Chile, ya hace 90 años atrás, pero cuando la población en los gobiernos, yo recuerdo muy bien, porque estaba en la universidad, el gobierno de la Unidad Popular se incorporó a la familia, a los vecinos, a ser parte de la política de salud. No eran los pobladores meros espectadores. Y esa es una tremenda diferencia que hace que se haga más difícil enfrentar, resolver y salir, en este caso, de esta tragedia. Quería aclararte, sí, yo soy harto antiguo aquí en la Florida, llevo 40 años, más de 40 años de médico ya aquí en la comuna, y cerré dos urólogos, no estaba yo solo, habíamos dos urólogos en el CRS, y de ahí se transformó, se proyectó este hospital en el lugar donde estaba el CRS,
y yo llevo ya hartos años, antes era del Barros Luco, pero aquí estoy en la Florida de mucho tiempo y por supuesto algo conozco de la comuna, y eso me llevó a ser concejal en el periodo anterior. Marcela, hablando de lo que tú me preguntabas directamente, lo que tenemos ahora es un drama. Lo que está pasando en Chile es dramático. O sea, no. Yo decía en estos días atrás, Chile está de duelo, el pueblo chileno está de duelo. Son ya 9.000 víctimas del COVID, sí, de un virus, pero también víctimas de un sistema. No podemos dejar de decir de que esta tragedia que vive es producto, lo decía incluso el ministro en una pregunta que se le hacía a los periodistas hace un par de días atrás. Las víctimas son de los sectores más postergados. Las víctimas hoy día, los fallecidos, son de las comunas donde hay hacinamiento, las comunas donde hay pobreza, de las comunas donde el trabajo es precario, donde no hay, donde se pasa hambre, poco respaldo de donde probablemente la realidad. ¿Se escucha? Claro, ¿Perdón? donde probablemente hubo una muy mala atención de salud primaria de salud. ¿Aló? O sea, perdón, Marcelita, bueno, yo creo que de ahí es otro tema. La salud primaria no ha sido valorada por este sistema, no ha sido valorada por la autoridad sanitaria como debiera haber sido. Cuando hablamos de la participación, viene la participación del primer nivel. El primer nivel es la atención primaria. Allí está el contacto con el paciente, está el contacto con la familia. Esta autoridad sanitaria lo que hizo fue, y valioso, duplicó el número de ventiladores mecánicos. Pero cuando un paciente llega a la UTI, cuando un paciente está grave y necesita un ventilador, es porque fracasó la autoridad sanitaria. Por cada persona que llega a ocupar un ventilador, cada paciente que llega al hospital a usar una cama UTI, es porque hubo un fracaso. El fracaso fue haber podido evitar el contagio. Allí es, cuando una enfermedad como esta se desarrolla, se crece a través del contagio, es la primera medida, y no es cosa que lo digan los... Esto se dijo desde un comienzo. Teníamos la experiencia de Europa, teníamos la experiencia de países de meses antes que nosotros, 3 meses antes que nosotros, pero se prefirió proteger el dinero, se prefirió proteger el capital, despreciando la vida, despreciando la vida de las personas. Esa es una realidad. Lo que hoy día, que hoy día estemos, imagínate que recién a los 5.000 fallecidos, cuando llegamos a los 5.000 fallecidos, el gobierno empezó a preocuparse de evitar que el poblador salga de su casa, y empezó a buscar las fórmulas para entregarle un apoyo. La impresión que Marcela está con dificultades. Sí, no sé si yo estoy siendo escuchado. Sí, estamos bien. ¿Ahora sí, Marcela? Sí, siga nomás, estamos muy bien. Marce, te habías caído, habías desaparecido. Sí,
pero lo seguía escuchando. Seguía hablando. No, siga Yo nomás. seguía hablando pensando que podían estar escuchándose. Sí, No, hay un y por los problema de... demás, porque No, no, a mí me no, interesó y lo que te efectivamente decía de tuve un que... problema de conexión. Le decía que efectivamente tuvo un problema de conexión, pero me interesa de sobremanera que usted siga hablando sobre este asunto, porque usted, además de ser médico tantos años acá en la Florida, fue concejal en el periodo anterior. Por tanto, usted tiene un conocimiento bien profundo de cómo este municipio maneja la salud primaria también. No solamente usted nos puede hablar de la salud hospitalaria, que es la convocatoria de este programa, sino que también puede darnos alguna pincelada eh, de cómo en esta municipalidad se ha prestado el apoyo o no a la población, y quizás nos serviría como para poder entender por qué nuestro hospital de la Florida y también el Sotero del Río, cuando se han agravado ciertas situaciones, por qué estamos en nuestra red tan atochados en la salud secundaria. Bueno, es un problema que existe no solamente en una, el que se estén sobrepasados todos los sistemas, la atención primaria como la atención secundaria. Pero en algún minuto nosotros estuvimos, Marcela, estuvimos en el primer lugar de mortalidad en la región metropolitana, la comuna de La Florida. Hoy día tengo entendido que es otra comuna. Pero eso es producto también de situaciones que se dieron aquí en la comuna, muy, muy complicadas. Yo recuerdo, hice denuncia, incluso yo fui a filmar cuando se llamaba a los vecinos a una actividad, por ejemplo, a colocarse las vacunas, y había una aglomeración de vecinos, niños, adultos, mujeres, hombres, sin ninguna protección. Y no son los fallecidos de esa época, cuando llegamos a tener la primera tasa de mortalidad y colapsado porque no tiene más posibilidad no hay posibilidad de cama. O sea, las camas en algún minuto UCI se acabaron, se transformaron, y es una cuestión valiosa, se transformaron camas para el paciente de cuidado intensivo, se llegaron ventiladores, incluso en este minuto hay pabellones, los pabellones de cirugía están de pacientes que necesitan un ventilador mecánico, pero el tema es que si se llegó allí es porque se fracasó. Lo que decía al comienzo, si se llega a necesitar una cama UTI, si se llega a necesitar un ventilador, es porque se fracasó. Y esa es responsabilidad de la autoridad sanitaria. Chile ocupa el primer lugar en América Latina en mortalidad por 100.000 habitantes. Eso es un drama, es un drama. Y nos cuentan otras historias, nos hacen pensar que estamos mejor que otros. No, en Chile es el primer, está en el triste primer lugar de por ciento. Después está Brasil, después está Perú. Nosotros estamos en ese triste primer lugar, como decía. Y eso es producto de la mala... A ver, yo no sé si mala, porque hay una demanda hecha por Daniel Jadwe al ministro saliente por los muertos, por los fallecidos en su comuna. Yo comparto con lo que decía el alcalde Jadwe. Aquí no solamente hubo negligencia, aquí hubo una intención de proteger la economía, dejando de lado lo más importante que es la vida. De allí es el resultado que tenemos hoy día de ese triste récord, como decía, de tener el primer lugar en mortalidad
son miles de hijos, miles de hermanos, miles de familias que están sufriendo por la muerte de su familiar, el fallecimiento de su familiar. No son solo números, son personas. Ahora, en el Hospital de la Florida, a ustedes les llegan todo tipo de pacientes. ¿Los pacientes son tratados como sospechosos COVID o todavía se piensa que hay algunos pacientes que si no presentan los síntomas simplemente entran como si estuviéramos en tiempos normales? Porque así sucedió en marzo, yo me lo recuerdo muy bien, cuando la periodista Alejandra Matus advierte que entraban en cuarentena, estamos en los primeros días de marzo, entraban en cuarentena 65 funcionarios porque ni siquiera les pasaban las mascarillas adecuadas para atender a la población, cuando la pandemia nos estaba pisando los talones. ¿Cómo es la situación hoy día al interior del Hospital de la Florida en el día a día? ¿Cómo atienden ustedes a los pacientes, según protocolo dado por la dirección del hospital? A ver, cuando tú me dices cómo atienden ustedes a los pacientes, yo en este minuto sigo trabajando en mi especialidad. O sea, yo no estoy enfrentado a pacientes que estén contagiados. Yo no trabajo en urgencia. Es otro contrato ahí. El servicio de urgencia tiene médicos que son, porque existe el contrato 22 horas, 11 horas, 33 horas, 44 horas, pero además están los turnos. Y esos son los colegas que he visto enfrentados al paciente que llega al hospital. Pero también, y es el cansancio, el agotamiento más grande, es de aquellos colegas que están atendiendo a los pacientes hospitalizados. Los colegas no solamente, todo el equipo de salud que está enfrentado a intentar preservar la vida, darle la mayor posibilidad a aquellos pacientes que están en la UTI y con respirador. De repente cuando escucho los informes diarios y hablan de pacientes críticos, o sea, el paciente que llegó a la UTI es paciente crítico, si no, no habría llegado a la UTI. La unidad de tratamiento intensivo, ahí llega el paciente que es crítico. Y si está con ventilador, está en riesgo su vida, inminente riesgo de la vida. Por lo tanto, de repente cuando se ve que no están, hay algunos que están críticos, no. El que llegó a la UTI es un paciente crítico. Bueno, por eso llega a la unidad de tratamiento intensivo. Es realmente es valioso, es para felicitarlo, pero el médico está haciendo su pega. Si el equipo de salud, de todos lados, los gremios, se formó, la gente se forma para ello, para estar justamente en todo tipo de situaciones. Ahora, no solamente COVID hay hoy día, todos los controles, las patologías que conocemos habitualmente. Entonces no se puede dejar de seguir atendiendo. Y allí se han tomado, y eso es lo que tú me preguntabas, Marcela, algunas medidas para no dejar de atender al paciente que estaba en control con algunas patologías que no son las que hoy día nos tienen en esta crisis. En caso particular, en caso mío, los urólogos, nosotros no hemos bajado nada el agenda de paciente y los llamamos, eso es lo que tú me preguntabas antes, los llamamos el día anterior por teléfono, lo que hoy día se habla de telemedicina, que es la llamada telefónica o por WhatsApp, si que se necesitara, por imagen me refiero, pero obviamente por teléfono, conversamos con el paciente y tratamos de evitar que llegue al hospital, porque llegar al hospital hoy día, sobre todo un paciente adulto mayor, es un tremendo riesgo. O sea, o lo ideal es que nadie salga de su casa, y eso lo hemos dicho, pero para ello tienen que estar las condiciones. También podemos hablar de esto. Pero en relación al trabajo asistencial, la labor asistencial hoy día al paciente que no es COVID, intentamos seguir atendiéndole, evitando que vaya
Y si es necesario, se le cita para que vaya el día que estaba agendado. Pero lo estamos llamando antes para evitar que concurra al hospital. Se están enviando los medicamentos a la casa, que es una muy buena medida. Fue una muy buena medida porque también evita que el paciente salga a la calle y se arriesgue al contagio y llevar el contagio a su casa. Allí es donde no se actuó. Allí es donde no se actuó, porque tendría la autoridad sanitaria que haberle resuelto a la dificultad de haber resuelto que el vecino tuviese las condiciones suficientes para no salir de su casa. Es imposible que vaya a dejar de salir a trabajar y va a hacer todos los esfuerzos por salir a trabajar si no tiene para darle de comer a su familia. Y eso, madre, dueña de casa, hay madres de familia que están teniendo que salir igual a trabajar. Pero fíjate que los permisos que se ha tratado de responsabilizar a la población, se ha tratado de responsabilizar a la gente del contagio. Pero hay un dato muy qué bueno que lo tomas tú, David. Ya, porque días atrás se hizo una revisión de toda la gente que andaba en la calle que se controló. Y el 3%, solo el 3% andaba sin el... O sea, se habían dado los permisos. La gente que andaba en la calle, que nosotros la vemos, yo quedé impresionado porque cuando uno va al hospital, parecía una comuna normal, que no había restricción de la salida de los vecinos. Era impresionante. Y era toda gente que andaba con permiso. Claro, pero con permisos entregados. No es que hay desubicados, hay responsables. Pero no es la mayoría. Terrible. Pero esos son los casos puntuales. La gran mayoría va a evitar salir porque pretende con esa medida proteger a su familia, pero va a verse obligado a salir si no tiene para darle de comer a sus hijos. Y esa es una realidad que se sabía. Bueno, todos nosotros que vivimos en la tierra, que tenemos contacto con los vecinos, lo sabemos. El ministro saliente Mañalich no lo sabía. No tenía idea que en Chile había pobreza. Entonces, es realmente... por eso decía yo, no son errores. Son políticas diseñadas para proteger el capital. No le interesa a la derecha la vida de la gran mayoría de la gente en Chile. Claro. Bueno, muchas veces lo hemos dicho, la derecha fue capaz de asesinar en Chile. A veces como que a cierta parte de la población se le olvida eso. Si esa misma derecha hizo un golpe de Estado cívico, militar, que no se nos olvide la parte cívica, el componente cívico de ese atentado, que fue el más grande que hemos tenido en el último tiempo en la historia de Chile. Si fueron capaces de hacer eso con la vida, bueno, ¿cómo nos va a extrañar que para ellos haya sido más importante la economía que la vida misma? Yo creo que está muy bien hecha esa querella en contra del ministro saliente, porque él, cuando reconoce que no conocía la propia realidad de su país siendo el ministro de Salud, entonces él está reconociendo que las propias políticas adoptadas por su ministerio no eran precisamente las que esta población necesitaba para salvar su vida. Por decirlo menos, yo creo que estoy siendo bastante suave con mi comentario, que quizás podría ser mucho más incisivo todavía. Bueno, hay algunas cositas que aquí nos han ido preguntando y hablando de esto mismo, porque ya que estamos haciendo la crítica al ministro saliente, al liderazgo
o falta de liderazgo que debería tener el presidente de la República, que vemos que prácticamente no lo tiene, más allá del cierto 6% que lo siguen en las buenas y en las malas, pero el resto de las personas que votaron por él parece que ya no lo consideran necesariamente como un liderazgo. Entonces, para seguir profundizando en este mismo análisis, me gustaría hacer una pregunta que entiendo que la persona que la hace acá la hace de forma bastante incisiva. Nos dice, ¿qué hubiesen hecho ustedes en esta pandemia si hubieran tenido el poder? Y continúa, ¿cuál sería su fórmula mágica? Bueno, yo quiero que le respondamos a Juan Carlos Páez Lago, porque además se ve muy activo acá en este foro y también lo he visto muy activo en casi todas mis publicaciones. Por tanto, entiendo que es una persona a la que le interesa y por lo general son ese tipo de comentarios. Cada una de las opiniones que se vierten aquí pueden ser analizadas para bien o para mal. Hay que darle una vuelta y por supuesto que nosotros pensamos, bueno, si estuviéramos en el gobierno, las cosas, ¿cómo las estaríamos haciendo? Me gustaría que le pudiéramos dar una vuelta. Tú, David, fuiste candidato a alcalde acá en esta comuna, como decíamos anteriormente, estuviste 4 años de concejal acá, por tanto, tienes una proyección de cómo se podrían hacer las cosas. Hay un proyecto que está detrás de cada una de nuestras palabras, independiente de que estemos o no en el poder de forma coyuntural, ¿cierto? Esta cosa del poder que es medio abstracta. Si estamos o no haciendo gestión, ¿cómo lo haríamos nosotros? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué es lo que crees tú, David, que debería ser un gobierno en lo central, en lo comunal, en cada una de las aristas que necesitamos hoy día, en donde se tomen resoluciones? Con respecto al área de salud, con respecto a Marce, respondo al vecino que hace la consulta y lo primero que se me viene a la mente, porque él habla de cuál es la magia. No existe magia aquí, vecinos. En la salud no hay magia. Se hacen proyectos, se desarrollan estrategias de salud, dependiendo de cuál protegida sea el derecho por ley, constitucionalmente debiera ser protegida la salud de las personas, de la familia, de los chilenos en este caso, se van a desarrollar las diferentes estrategias. Hoy día está asegurado el derecho a elegir si me atienden en el sistema privado o en el sistema público, pero no está contemplado, asegurado el derecho a la salud. No hay magia en esto. Cuando escuchábamos, yo soy urólogo, yo no soy salubrista. Por supuesto, todos los que estamos trabajando en lo social, revisamos con profundidad estos temas. La salud pública es una especialidad que permite diseñar las estrategias de salud en base a los especialistas. Estamos hablando del tema, estamos hablando de los salubristas, las sociedades científicas, el colegio médico, vieron desde un comienzo, orientaron desde un comienzo lo que debía hacerse. Si no es de ahora, no es que ¿qué habríamos hecho nosotros? No, lo que tendría que haberse hecho es haber escuchado primero a los especialistas, haber asumido de que este es un problema de todos y no de un grupito que tiene que resolver, haber incorporado a la atención previa, haber incorporado a las organizaciones sociales, porque son parte de esa red de salud. Todos somos parte de la red de salud. Y eso y es un tema que es una estrategia que la han planteado, la han repetido y todavía no se lleva a la práctica.
yo creo que allí hay una situación que actualmente todavía no se asume, y es un poco respondiendo a la pregunta que hacía delante, ¿qué ha pasado ahora? Una de las grandes críticas a la administración sanitaria de Mañalich fue no haber incorporado la atención primaria, no haber entregado recursos, no haber diseñado una estrategia. El actual ministro lo planteó desde que él asumió, desde antes, incluso antes, cuando estaba solamente en la comisión, todavía no era ministro, él planteaba la importancia que tenía la atención primaria. Todavía no llegan los recursos a la atención primaria. Aún no llegan los recursos a la atención primaria para poder diseñar lo que se necesitaba en un comienzo. Detectar el enfermo, detectar el vecino, la vecina contagiada, detectar la persona que tiene el virus. A esa persona que tiene el virus, separarla, aislarla, protegerla, pero no solamente para protegerse él, sino que para proteger a quienes están a su alrededor. De tremendo valor que tienen haber hecho desde un comienzo las residencias sanitarias. No se ha hecho una campaña real para que las residencias sean ocupadas. Aquí tenemos, si hubiese existido ese seguimiento, estarían llenas, porque sacamos al paciente, al enfermo COVID, lo llevamos a una residencia sanitaria, con eso se evita el contagio de su familia, de sus vecinos. Eso no se está haciendo, por eso ha crecido el contagio. También somos los primeros en contagio por 100.000 habitantes. Entonces, todo se ha hecho mal. Y ahora cuando llevamos 5.000 fallecidos, recién se llega a un acuerdo, o sea, con mucha pompa, pero yo hablo de un acuerdo mezquino, tremendamente mezquino, entre el gobierno y parte de la oposición, cuando han acordado 12.000 millones de dólares, que equivalen al 5% del Producto Interno Bruto, al 5%, cuando el promedio de los países del mundo han destinado el doble, el 10%. Nosotros estamos destinando, Chile está destinando la mitad del resto del mundo, pero además para 2 años, para ocuparlo de aquí a 2 años, cuando el resto del mundo se ha ocupado el 10% para enfrentar la crisis ahora. Entonces, de allí hablo yo de que es tremendamente mezquino ese acuerdo, que ha salido con tremenda pompa, pero que no está resolviendo los problemas que son de urgencia. Evitar que el vecino, que la vecina, que la persona salga para evitar que la persona salga de su casa, tiene que tener los recursos suficientes. Mira, aquí... Bueno, y allí la atención primaria juega un rol. No, sí, que pensé que no estabas hablando. Muy bien, no, continúe nomás. Lo que pasa es que hubo un pequeño retraso en la transmisión. Pensé que había terminado, pero por favor, continúe. No, sí, vamos, si estamos conversando, Marcela, no, yo no estoy haciendo discurso, estamos conversando. No quería interrumpirle la idea. Acá Madrid Antonio me dice, el Colegio Médico se equivocó al apoyar la estrategia del gobierno al comienzo de la mesa del COVID, porque era obvio que nunca se priorizó por la salud. Bueno, yo tengo una opinión, si, ¿cómo se criticaría hoy día al Colegio Médico si no hubiera integrado a la mesa? No sé, ¿qué opina usted sobre eso? O sea, lo lógico frente a una situación como esta era haber invitado a todos los actores sociales, los especialistas en el tema. Cuando hablo de incorporar a la población también en todos los niveles, eso no existió. El Colegio Médico fue invitado, pero fue invitado después de haber pataleado porque no estaba allí. O sea, y bien que esté, bien, ojalá hubiesen estado todos del comienzo, pero no se escuchó. Si no se escuchó
a los especialistas, colegio médico en este caso, pero tampoco a las sociedades científicas, a los especialistas en salud pública. O sea, todos los, la mayoría de los recursos, los principales recursos, y lo aplaudo, se destinaron pensando en la atención hospitalaria al paciente que necesitaba, y todavía se sigue pensando así el gobierno, al paciente que necesita un respirador. Pero eso fracasó todo lo anterior. Pero no solamente fracasó, sino no hizo nada que el paciente llegara al hospital. Me acuerdo yo que hablábamos, en algún minuto lo dije incluso, hablamos de la primera línea, los médicos que están, el equipo de salud que está atendiendo al paciente con el ventilador, el paciente en la UTI. Yo digo no, es la última línea. Esa no es la primera línea. Es la última línea, cuando ya el paciente no tiene ninguna otra posibilidad. Y si el respirador no le sirvió, murió, falleció, como son los 9.000 fallecidos hoy día. La primera línea para enfrentar una pandemia es la atención primaria. Son los CEFAM, son los consultores. Esa es la primera línea. Y no se usó la primera línea. Y todavía no se entregan los recursos necesarios para que esa primera línea sea la que esté haciendo el testeo, buscando. No, hoy día no se está buscando el enfermo. O sea, debiera estarse haciendo en todos los hogares de ancianos, en todos en los hospitales. En los hospitales se hace solamente nada al trabajador, al funcionario más. Yo no he tenido síntomas y me alegro que no lo haya tenido, espero no tenerlo. Y yo no he podido hacerme el examen. El examen se le hace solamente cuando hay sintomatología. Eso existe hoy día. Con la cantidad de muertos que tenemos, cantidad de contagiados, rankeando a nivel mundial inclusive, y todavía ustedes no tienen esa pesquisa que deberíamos tener en los propios hospitales. Usted está ahí, no está trabajando Carlos, en otro espacio, está ahí, adentro del hospital. Impresionante, impresionante. O sea, deberían al menos buscar en ustedes y en su entorno cercano también. De hecho, cuando me empezaste a hablar de eso, yo pensé que iba a decir... Todo el lugar donde hay personas que estén obligadamente a estar juntas. Por eso decía hogares de ancianos. El Sename, la cárcel. En las Fuerzas Armadas. Claro. Las Fuerzas Armadas, la cárcel, el Sename, por supuesto. O sea, todo lugar donde están obligados, ahí hay que ir a buscarlo, a pesquisarlo, para aquella persona que esté positivo, protegerla para proteger a los demás. Exacto. Ese es el concepto. Por ahí yo escuché, ay, pero ¿para qué van a ir a la cárcel si ellos se portaron mal y bueno, ahora están pagando? Es que no se trata solo de defender a esa persona. Vamos a cuidar a la sociedad, porque aquí nos están obligando a mantener esta distancia social para evitar, ¿cierto? Bueno, entonces tratemos de buscar la solución que beneficie al conjunto de la sociedad, si aquí no nos vamos a salvar solos. El que entiende que se salva solo, entonces nos condena a todos al fracaso. Fíjate que hay una cosa así que yo te quiero decir, porque me dice que hay algo contradictorio que está sonando muy fuerte. A ustedes no les hacen el test pesquisa, ¿cierto? O que tiene mayores posibilidades, porque sabemos que el PCR tiene por lo menos un 20% de fallo, ¿cierto? Según lo que se ha dicho. Pero aún con este PCR está cuestionado, aún así es la única herramienta efectiva que hoy día tenemos. Por tanto, ¿cómo se entiende que si ni siquiera ustedes, como personal de salud, le están haciendo estos test como corresponde, aparezcamos nosotros como el país que mayor cantidad de test hace en la región, al menos en Latinoamérica? ¿Cómo es posible que podamos tener eso?
es simplemente porque se pusieron a vender los laboratorios privados como locos a todo el mundo el PCR, se necesitara o no se necesitara, o hay alguna cifra aquí que en realidad no calza con la realidad. Yo no voy a aterrizar, pero es absolutamente insuficiente la cantidad de test que se hacen en Chile. Lo suficiente sería hacer masivo en todo lugar donde hay obligatoriamente concentración de personas. Y no solamente una vez, sino que cada cierto tiempo repetirlo. Mientras eso no se haga, no estamos buscando la persona contagiada, no estamos haciendo la búsqueda necesaria para poder aislarlo, que entre cuarentena. Eso no está ocurriendo. Así que más allá de que tengamos gran cantidad de... Veamos la mortalidad, pues la mortalidad en el resto de los países vecinos es menor que la nuestra. Es menor que la nuestra. Claro, siendo así, es obvio que por mucho que el ministro se jacte de que aquí tenemos la mayor cantidad de test, es insuficiente en la realidad. Absolutamente insuficiente. Absolutamente. O si se están haciendo muchos test, se están haciendo simplemente en aquellas clínicas que se dedican a vender esto a quien lo pueda pagar y no se está pesquisando en los lugares en donde efectivamente está el riesgo de contagio. Mira, bueno, eso yo lo puedo asegurar que ocurrió, no sé en este minuto, pero ocurrió al comienzo, los 2 primeros meses, solamente había que tener el dinero suficiente para hacerse el test. Quien tenía los recursos llegaba a una clínica y se lo hacía, sin más restricción el querer hacerlo y tener el recurso que era el valor del examen. Eso era así. Hoy día está más restringido. Como digo, para la gran mayoría tiene síntomas, pero todavía, Marcela, y eso estoy de acuerdo contigo, es una realidad. No sé si en la cantidad de los 2 primeros meses, pero hoy día sigue haciéndose más test en los sectores que tienen más. Ahora tú has escuchado que se está haciendo en algunas comunas y en la nuestra otro examen. Sí. Claro, es algo que no está todavía comprobado que sirva para ver quién tuvo la infección. Perdón. El examen que se está practicando aquí en la Florida, según lo que entiendo que usted está diciendo, ¿no estaría comprobada su efectividad como muestra? Así es. Todavía no está aprobado su uso para asegurar su efectividad. Y ya llegó y se está en varias comunas usando. O sea, es más bien una medida publicitaria. Ahí vamos a tener que ver cuál es el resultado, porque hay mucho de campaña publicitaria, hay mucho de campaña incluso electoral. Vemos acá tenemos una historia muy conocida. El alcalde de la comuna más preocupado de estar todos los días como panelista no solamente él, sino que en los canales de televisión y mostrándose, y lo terrible es que los vecinos, muchos lo aplauden, claro, preocupados. Yo recuerdo un día un paciente hace unas pocas semanas atrás, en estas llamadas telefónicas, me dice: doctor, me fui de la comuna de la Florida, me fui a Puente Alto para estar más protegida.
y me equivoqué, porque veo a mi alcalde todos los días en la tele informando todo lo que él está haciendo. Ay, si Le eso fuera dije, yo me verdad. acuerdo muy bien, si una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Cuando uno está preocupado de estar en el terreno, no necesita estar todos los días en los canales de televisión haciendo campaña. Qué triste realidad. Pero a gente mucha le cree. Exacto. Lo ve en la tele, Exacto. si lo dijo la tele, es cierto. Todavía, con la campaña, ¿se acuerda de los estudiantes de la Universidad Católica de los medios de comunicación mienten? Aún todavía hay gente que efectivamente le hizo. Oye, yo me acuerdo como una cosa que quiero decirla. Yo creo que de las mentiras, y lo digo así de directo, de las mentiras más grandes de este personaje que tenemos ahí de alcalde, fue cuando yo era concejal en el momento que se estaban haciendo en cada consultorio las cuentas públicas. En todos los consultorios y en todas las que iba de adultos mayores, él le prometía a los floridanos que no iba a haber ningún adulto mayor usando lentes. Esa era la promesa. Y si hay vecinos que están escuchando, recordarán de que él ofrecía que ningún adulto mayor en la Florida iba a usar lentes porque él lo iba a operar a todos. Yo era concejal. Expliqué allí, desde el punto de vista médico, que eso no era real porque el adulto mayor lo que tiene es presbicia. Y esa es una patología que se va viendo con los años. Y la presbicia no se iba a resolver con cirugía. Así que era una mentira y finalmente fue solamente su propaganda, fue una campaña mentirosa que engañó a mucha gente. Yo creo que fue una de las, creo, porque engañar a una gran cantidad de personas que se vieron esperanzadas en usar lentes, creo que fue una vil mentira, dañando mucho Florida. Entre otras, porque hay muchas más, pero yo creo que esa es la peor de todas que le escuché. Bueno, después hizo algo muy parecido hace unos 2 años atrás con respecto a la operación que tiene que ver con la guatita de delantal, que es un problema que le aqueja a las mujeres que por ABC motivo, generalmente por haber subido mucho de peso en el embarazo, luego no pueden... mujeres y hombres. Tejido, mujeres y hombres, claro, subidas de peso grande. O sea, mucho en el embarazo que sus tejidos no pueden sostenerse, ¿cierto? En la guatita le llaman guatita de delantal. Él le ofreció a las mujeres en este caso, solamente se lo había ofrecido a ella porque a lo mejor son las que más votan por su sector, ¿cierto? Para que pudieran operarse de forma gratuita, la gente se esperanzó, hay gente que ya pensaba con harta esperanza que poco menos que ya iban a ser operadas y finalmente funcionó mal, terminó muy mal esta historia. Solamente algunas mujeres pudieron operarse, pero por otros mecanismos. Y son promesas incumplidas que son muy crueles. No solamente lo podemos analizar desde el punto de vista económico, cuántos recursos se invirtieron en las mismas publicidades y que fueron en vano, sino que también desde el punto de vista humano, porque ahí hay fragilidades, hay esperanzas que se ponen en juego. Bueno, así hay gente Marce, que se acostumbra pero por otro a lado, jugar con la salud de la gente y las expectativas de la gente. pero por otro lado existe la solidaridad del pueblo. Y hay una consigna que me llega mucho: el pueblo ayuda al pueblo. Y hoy día vemos cómo vecinos se organizan en ollas comunes para entre todos, entre los vecinos, resolver hambre.
y se han desarrollado, me acuerdo de la época, en los años del 60 también existían mucho las ollas comunes. Yo era pequeño y conocí ese periodo. Eh, y organizado de tal forma de que van resolviendo ellos con su creatividad, con el apoyo de otros vecinos, los problemas de urgencia, que el primero es comer, abrigarse. Qué terrible quienes están hoy día en los campamentos, el campamento de Dignidad, y otros campamentos que en la Florida, que hay varios, pero el más grande es este. ¿Perdón? Que hay muchos campamentos en la Florida, el más grande y que no para de crecer es el Dignidad, que está en la quebrada de Macul. Pero increíblemente hay muchos campamentos en nuestra comuna. Bueno, se ha organizado ayuda de muchos sectores. Entre ellos también Todas las Manos ha estado allí cooperando. La Mesa de Derechos Humanos ha estado también organizando la recolección y la canalización de apoyo hacia los vecinos. Ha sido espantoso, espantoso. Y yo, mientras era estudiante, recuerdo haber estado no como persona, sino que como organización. El Centro Estudiante de Medicina, los médicos nos organizamos, los estudiantes, perdón, de medicina nos organizamos para ir a trabajar en las tomas, para ir a trabajar en los campamentos. Yo el más grande allí, que me marcó mucho porque fueron miles de personas las que entre Concepción y Talcahuano se tomaron un terreno que en esa época se llamó el Campamento Lenin. Después se le cambió el nombre, me pega Diego Portales, en dictadura. Claro, parecido acá como por ejemplo la toma de la UP, se le cambió el nombre de las Araucarias, o la toma nueva de La Habana a Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer. Claro, nombres que fueron resignificados por la dictadura, pero que la gente, por supuesto, tiene muy presente cuál fue su origen, a pesar de estos matillajes que le trataron de poner. Oye, David, mira, bueno, hay varias preguntas aquí que yo creo que no vamos a alcanzar a responder todas porque sería esta transmisión eterna. Pero sí decir, estamos cerca de la hora ya, sí decirle a los vecinos, Carla, Julia, varios que han hecho preguntas, José Ricardo, bueno, varios más que han hecho preguntas que tienen que ver con... No, José Ricardo preguntaba la cifra, pero otros vecinos sí preguntaban sobre temas que tienen que ver con ficha de protección social, empleo y varias otras cosas, los bonos que están en discusión, algunos se han entregado, otros siguen en discusión. Ese tipo de asuntos nosotros los vamos a tratar la próxima semana con una entrevistada, se llama Janet Jara, ella fue subsecretaria de Prevención, de Previsión Social y los quiero dejar invitados desde ya para que nos escuchen en este mismo horario, por este mismo canal, para que podamos resolver todas estas dudas. Por mientras, aquellos que tengan situaciones particulares me escriben por interno a través de Twitter, a través de mi WhatsApp, yo siempre lo dejo porque es público, es un teléfono municipal, así que está para eso. Me escriben, me dejan los datos y es que yo les puedo ayudar por mientras. Para resolver dudas generales con respecto a este tema, la próxima semana nos pueden escuchar aquí mismo. Ahora, bueno, para ir cerrando, yo creo que hay algunas preguntas que nos hacen acá que tienen que ver con el tema de salud que es atingente hoy. Y hay, por lo que estoy viendo, hay muchos comentarios que tienen que ver con los test. Nosotros lo comentamos hace un poquitito, no sé si lo habrán podido escuchar los vecinos que están haciendo estas preguntas, pero por aquí nos hacen la consulta de que si quizás estas cifras de fallecidos que ha sido tan difícil esclarecer
que han sido ninguneadas las personas que en primer momento dieron alerta sobre las dificultades en la transparencia de estas cifras y este intento del ministerio de decirle a la gente que volviera a la normalidad, que se tomara la taza de café o la cerveza a libre elección, si eso afectó en que tengamos una curva ascendente que todavía no vemos hasta cuándo va a seguir creciendo. Oye, a ver, eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Aquí uno de los factores que hizo ascender enormemente la curva de contagio y a 2 o 3 semanas después ocuparse todas las posibilidades que habían de camas UTI fue el llamado que hizo las autoridades del sistema de salud para ir a tomarse un cafecito, irse a comer una empanada, a hablar de que ya esto estaba pasando. Es una irresponsabilidad que tiene, yo creo, más allá de... Tiene un carácter de criminal. El haber convocado a la gente, el dado la idea de que esto estaba pasando cuando todos los especialistas le decían lo contrario, cuando teníamos el ejemplo de España, teníamos el ejemplo de Italia. Entonces, cuando se hicieron esos comentarios, se relajó por parte de la autoridad sanitaria, lógicamente todos se relajan porque creyeron. El desprecio de la autoridad sanitaria, la desconfianza que hoy día existe de sus decisiones es justamente por ello, porque orientaron a la población a una actitud de relajamiento, cuando es todo lo contrario. Ya los 9.000 muertos, los 9.000 fallecidos, es mucho producto de esa irresponsabilidad del ministro y quienes estuvieron responsables. Y cuando hablo del ministro, él es la persona que está ahí en la en el que aparece, pero aquí el responsable definitivo es el presidente de la República, y lo dijo Mañalich. Mañalich dijo antes del momento de irse: yo cumplí condiciones que me dio el presidente de la República. Así que no separemos. Cuando hablamos de actitudes delictuales, incluso por parte de la primera autoridad sanitaria, también tenemos que pensar de que no es solamente una decisión de él. Las decisiones que se tomaron fueron las indicaciones que le dio el presidente de la República. Así que no es solamente la persona que aparecía allí dirigiendo, dando la cara, sino que también el que estaba más atrás, que además con irresponsabilidades como las que hemos conocido. Ayer o anteayer, un par de días atrás, lo sorprendieron saliendo de una vinoteca. Bueno, a ver, yo escuchaba a un amigo, a un vecino que me decía, se sienten poderosos, me decía. Y yo le dije, no se sienten poderosos, son poderosos. Y como tienen el poder, hacen lo que quieren. Y por eso tenemos que cambiar esta Constitución. No se le puede entregar poder absoluto a quienes tienen el control de la economía. O sea, aquí los poderosos, imaginemos, ¿no? Hoy día escuchaba a Trump. Trump compra toda la producción del antiviral que se va a usar, toda la producción, o el 90% de la producción, y deja a todo el mundo. Él tiene los recursos, él tiene el poder. Y eso es lo que tenemos que cambiar, solamente en Chile, también tenemos que cambiar en el mundo. Tenemos una tremenda
está por delante un tremendo objetivo, que es que los recursos sean como el cobre. Ay, Marcelita, disculpa, no puedo dejar de decirlo. Quiero invitar a las vecinas, a los vecinos de la Florida. No puedo dejar de invitarlos a una actividad que Todas las Manos la viene realizando desde varios años atrás. La última fue el año pasado, sí, porque es de todos los años, y esto desde el 2012, 2013, por ahí fue que comenzamos, que es el día cuando se nacionalizó el cobre. Tiene un tremendo valor ese día, no solamente para la historia de esa época, sino que tiene el valor hoy día, cuando vemos que el cobre sigue yéndose de Chile, a pesar de que en esa época le produjo dignidad al pueblo de Chile, al pueblo chileno. Se le llama el Día de la Dignidad Nacional, porque fue capaz Chile entero de resolver de sus propios recursos. Fue por unanimidad que el Congreso aprobó esto de ley que el presidente, compañero doctor Salvador Allende, presentó en esa oportunidad. Fue aprobado el 11 de julio. Por lo tanto, el 11 de julio próximo, en pocos días más, vamos a nuevamente conmemorar esa fecha, vamos a conmemorar el Día de la Dignidad Nacional de acuerdo a esta situación que estamos viviendo, va a ser también en forma virtual, como esta que están viendo hoy día ustedes. Así que invitados, va en Todas las Manos, invito a visitar nuestra página, Facebook, todalasmanos.cl, para que se interioricen de uno de lo que estamos haciendo, pero fundamentalmente para invitarlos a que se sumen ese día 11 de julio a las 17 horas para conmemorar. Estarán como panel Claudio Pérsico, que es un economista. Estará también un físico para ver el tema de los recursos naturales, el Leopoldo Soto, que es un vecino de la Florida, trabaja hoy día el secretario de la Sociedad de Física de Chile, y nuestro querido amigo digo, muy cercano a Todas las Manos, porque estaba con nosotros también el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Así es que cordialmente invitadas todas y todos el día 11 de julio a las 5 de la tarde, 17 11 horas. de julio, que es el Día de la Dignidad Nacional. Dignidad, palabra que nosotros hemos recuperado a través de la toma de una plaza, un lugar simbólico, pero sobre todo a través de los espacios y los derechos que nosotros consideramos que nos fueron arrebatados y que estamos completamente decididos a recuperar. Tú tomaste un tema que es tremendamente imprescindible hablar hoy, que tiene que ver con la nueva Constitución, una Carta Magna que necesitamos, nueva, sin estos vicios neoliberales que nos mantienen a todos nosotros como población al vilo cada vez que se nos avecina alguna crisis, en este caso una crisis sanitaria, pero podría ser una crisis medioambiental, podría ser una crisis en la educación, una crisis en el ámbito de la vivienda, por ejemplo, como la tuvimos con el terremoto, etcétera. Cada vez que nosotros, cada vez que nosotros estamos con alguna problemática importante para la población, nos encontramos con que siempre son los mismos que tienen que enfrentar los problemas y llevarse estas crisis en los hombros. Hay también quienes ganan con el sufrimiento de los otros. Hay gente que aquí se está enriqueciendo. Las farmacéuticas a nivel nacional e internacional se están enriqueciendo a costa del problema que tiene sumido a tantas personas en Chile. Se necesita un cambio constitucional y se necesita retomar esta dignidad, se necesita que los recursos naturales vuelvan a manos del Estado para que el Estado pueda usarlos, tecnologizando su producción y haciendo desarrollo científico que dentro de otras cosas, por supuesto, nos favorecerían también en el ámbito de la salud. Bueno, David, agradecerte infinitamente por
esta conversación que hemos tenido. Quedan otras preguntas por ahí, pero bueno, algunas te las voy a ir haciendo probablemente, porque seguramente van a llegar más. Siempre pasa. Por favor, a quien nos esté escuchando, que a lo mejor llegó un poco tarde, se perdió parte de la conversación, puede revisarlo, estos videos quedan grabados y pueden seguir haciendo las preguntas después, no hay ningún problema, nos vamos respondiendo entre todos. De hecho, yo veo aquí que se arman conversaciones súper interesantes entre todas las personas, uno hace una pregunta, otro le responde abajo, y entre que nosotros también respondemos mientras hablamos, se hace una cosa colectiva muy bonita, muy cercana socialmente en tiempos que nos están diciendo que tenemos que tener distanciamiento social. Así que, bueno, muchas gracias, David. Recalcar que el 11 de julio, por este mismo medio de Facebook, a quienes nos están viendo a través del Facebook Todas las Manos, porque se está transmitiendo simultáneamente a través de mi Facebook y Facebook Todas las Manos, a través del Facebook Todas las Manos el sábado, ¿no? Sábado 11 de julio a las 5 de la tarde. Nos vamos a volver a encontrar a través de estas mismas plataformas. ¿Tú vas a dirigir la actividad? Voy a estar ahí, por supuesto que sí. Perfecto. ¿Sí? Marcelita, yo un pequeño, junto con despedirme y agradecerte la invitación, creo que vale la pena decirlo. La tecnología nos permite estar cerca. Yo no quiero seguir hablando de distanciamiento social. Necesitamos una cercanía social absoluta, lo que es diferente al distanciamiento físico. El distanciamiento físico tenemos que mantenerlo, no acercarnos, usar la mascarilla, lavarnos las manos frecuentemente como medida para evitar el contagio. Pero el distanciamiento social tenemos que seguir realizándolo por este medio, apoyando las ollas comunes, apoyando los campamentos que hay, dando a los vecinos que están en dificultades, al que del lado, saber alrededor nuestro. Esa es una cercanía social que tenemos que desarrollarla cada vez más para en algún minuto tener el poder suficiente para cambiar la constitución actual, hacer una nueva constitución donde las riquezas sean de Chile, sean para Chile y para los chilenos. Así es que un gran abrazo, gracias por la invitación, fue muy breve, pasa muy rápido el tiempo, pero esperamos que servido de algo. Sí. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Conversando siempre se hace corto el tiempo, pero aquí el reloj me marca que llevamos 1 hora 7 minutos. Así que un gran abrazo te mando, David. Por supuesto que vamos a seguir conversando y nos vamos a ver el 11 de julio. Chao, auditores y personas que nos están viendo, escuchando y viendo por este medio. Chao, chao.